¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla, bla, bla. Pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico: autismo. Llamémoslo por su nombre. Qué hermoso comenzar con testimonios concretos de vidas concretas de hermanos y hermanas que tienen esta condición, trastorno del espectro autista. Personas, ¿no? Podríamos ser cualquiera de nosotros, personas. De esto queremos hablar, de estas personas, de lo que les ha tocado afrontar, la condición particular que tienen, sobre la cual sigue habiendo mucho mito, mucha equivocación, concepto errado, a partir y paralelamente, ¿no?, al avance de la ciencia que nos va permitiendo descubrir cosas nuevas. Para hablar del autismo, cuyo día para la concientización sobre él se celebró ayer en todo el mundo, hemos convocado a una especialista, a la doctora Julieta Brugiafredo, que es neuróloga infantil en la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Doctora, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María Argentina TV. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio para poder hablar un poco de este tema que últimamente está tan en auge, que nos ayuda a entender mejor, sobre todo en mi área, a niños, ¿sí?, que son futuros adultos, como bien los presentaron en el video, ¿no? Porque si bien es una condición, un trastorno, una forma de ser que empezamos a ver desde pequeños, bueno, después todos crecemos y es importante que tengan su espacio en el colegio, en las universidades, en los trabajos, ¿sí? Claro, para entender a las personas, entendernos entre todos, tenemos que conocernos. Y conocer es fruto de los avances científicos, todo lo que se da en este tema, sobre todo en neurología. Todos los días se conocen cosas nuevas, doctora. A propósito, quería preguntarte de esto, porque lo que vi ayer, a propósito de que el tema estaba en los medios, es alguna propuesta o sugerencia nueva de no llamar tanto a trastornos del espectro autista, sino hablar de condición del espectro autista. Es como, por lo que pude ver, la última, no debate, pero sí sugerencia que se hace. Eso está efectivamente también allí en la academia, en los que estudian esta condición. Sí, nosotros trabajamos con niños, pero en realidad trabajamos con la familia, ¿sí? Entonces tratamos siempre de usar palabras que sean lo más amigables posible, pero que no pierda, ¿sí?, el sentido de lo que estamos tratando de explicarles a ellos, que son los que más tienen que entender
a sus hijos, en nuestro caso porque soy pediatra, neurólogo infantil, entonces es importante que ellos se sientan cómodos con este diagnóstico, ¿sí? Y que eso nos ayude a empezar el tratamiento desde la casa. Hace tiempo que se está empezando a usar la palabra condición y nosotros también en el consultorio a veces lo explicamos como que es simplemente una forma de ser, ¿sí? Una forma de ser diferente a los demás que presentan desafíos en algunas áreas del neurodesarrollo, ¿sí? Y los desafíos principales son en las habilidades sociales, en las interacciones sociales, tienen algunos intereses, como mostraban bien en el video, repetitivos, restringidos, como que les gustan algunas cosas especiales y a veces hay dificultades en el lenguaje. Pero como es un espectro tan grande, tenemos niños que tienen un lenguaje perfecto y otros niños, como el último niño del video, que no habla, ¿sí? Que es un autismo que llamamos no verbal. Hay mucha variedad de esta sintomatología en todo lo que es el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista. Está bien llamarlo de las dos maneras, pero lo que más elegimos es condición en este momento. Doctora Julieta, buen día. Cecilia te Buen saluda. día. Y también pensaba en quienes tienen a cargo los niños, ya sean los padres, hermanos mayores, los docentes. ¿Qué actitud tomar para poder ayudarlos a sentirse integrados en los distintos ambientes? Es muy importante, sí, que la familia sepa bien cuál es el diagnóstico del niño, sí, y que estén involucrados al 100% en el tratamiento. Se ha visto con el correr de los años y todos los estudios que se han hecho, que lo más efectivo, lo que mejora el pronóstico, es un tratamiento precoz, que se llama, ¿sí? Y todo empieza desde la casa. Hay que entender a cada persona, ¿sí? Como una individualidad. No todos los pacientes con condición de espectro autista tienen las mismas necesidades y los mismos desafíos. Entonces, cómo ayudar en la casa va a depender un poco frente a qué persona, ¿sí? estamos tratando. Como explicaba recién, hay pacientes que no pueden hablar, no pueden expresarse verbalmente. Entonces, bueno, serán esos pacientes que vamos a tener que tener algunas estrategias, ¿sí? Como por ejemplo usar para comunicarnos programas, ¿sí? Que son imágenes, que eso nos ayuda a anticipar cuáles son las actividades que se vienen, imagen de un baño, imagen del colegio, imagen de la cama, ¿sí? Pero va a depender de cada uno de los niños. Doctora Julieta, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Bueno, yo pensaba también poder preguntar esto que sirve a los padres y a las familias para despejar dudas y capaz que es una pregunta muy cruda, pero por ahí es importante tenerlo presente, ¿no? Esto es una en realidad una condición que en algún momento, digo para orientar las expectativas, en algún momento desaparece o es un proceso que hay que acompañar para potenciar lo mejor que cada persona tiene. Bueno, está muy buena la pregunta. Y hemos visto, sí, nosotros vemos y también está descrito, que mientras más temprano se haga el diagnóstico y más temprano comencemos a hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Entre la familia, colegio y terapeutas, muchas veces el diagnóstico lo podemos cambiar, ¿sí? Porque nosotros nos regimos de un libro de diagnóstico, ¿sí? Que seguimos criterios para dar este diagnóstico de condición del espectro autista. Pero puede llegar a pasar que con este tratamiento precoz, ¿sí? Y multidisciplinario, logremos cambiar la definición del diagnóstico. Entonces, si bien no solemos hablar de una cura, sí sabemos que se puede cambiar ese diagnóstico en el crecimiento tan dinámico de los niños. Ujú. Doctora, ¿es una condición que involucra cuestiones neurológicas o psicológicas, o ambas, y otras que pueden ser fisiológicas? No sé, esa es la duda, ¿no? Bueno, depende. Eh, Algunas enfermedades neurológicas, sí, por ejemplo, genéticas,
son un factor de riesgo para tener condición del espectro autista, ¿sí? Pero hay pacientes también que nosotros buscando, ¿sí? Tratando de ver si hay alguna causa de esto, nos damos con que todos los estudios que realizamos son normales, que no hay ningún factor genético predisponente, que tampoco ha sucedido nada en el momento del embarazo ni del parto, ¿sí? Eso se hace todo esto que yo estoy diciendo a través de la historia clínica y de los cuestionarios que nosotros hacemos a la familia. A veces nos pasa que encontramos algo que puede ser el factor desencadenante de esto, predisponente de esto. Y otras veces nos pasa que no hay ningún antecedente relevante que lo explique. Bien. Sí, Ceci. Doctora, también quería consultarte para aquellos padres que a lo mejor escuchando esta nota y escuchando en todos los medios se ha ido hablando del tema, ¿a partir de qué edad se debe hacer una consulta cuando uno nota algo que nos llama la atención de nuestro bebé, de nuestro niño? Y también digo, agrego lo que dice Ceci, es qué Sí. deberíamos descubrir que nos llama la atención, ¿no? Sí. Generalmente, como los niños en edades tempranas hacen muchos controles con el pediatra, ¿sí? Los primeros 6 meses es una vez por mes, después cada 2 meses, entonces el médico que más los va conociendo es el pediatra. Suelen aparecer en esas consultas, ¿sí? Y los pediatras están entrenados para estudiar el neurodesarrollo en los niños. Entonces son ellos los que principalmente ven como estas banderas rojas que nosotros le llamamos. Y bueno, y las señales de alerta, por ejemplo, serían que no haya un buen seguimiento de la mirada en los primeros meses, que a los 6 meses todavía no logremos que el niño se sonría cuando alguien le hace alguna monería, que a los 9 meses no haya ningún tipo de balbuceo, que al año de vida no diga ninguna palabra, que no intente imitar ningún gesto, que no salude. También es importante a los 2 años, los niños ya suelen unir 2 palabras, ¿sí? Dicen una palabra frase, por ejemplo, mamá, agua, que eso no aparezca. Y también es importante esto. Se ha visto en un grupo de niños que alrededor de los 18 meses hay una regresión. Eso también es importante para tenerlo en cuenta, porque a veces es a partir de esa edad que nosotros los vemos. Ujú. Mientras más temprano lleguen al consultorio, ¿sí? Mientras más temprano uno tenga en cuenta estos signos de alarma, más temprano uno va a poder abordar el caso y mejor pronóstico va a tener ese niño. Y allí mismo, cuando se produce ese diagnóstico, eh, ¿qué deben tener en cuenta las familias y también los profesionales, doctora? Porque habrá casos, imagino, al que le toca un acompañamiento solo del pediatra, otros tendrá un acompañamiento neurológico, otros probablemente con acompañamiento psicológico también. ¿Se dan estas distintas variedades de tratamiento, de terapias? Sí, en un principio se trabaja entre el pediatra y neurología para llegar al diagnóstico. Muchas veces también necesitamos para llegar al diagnóstico apoyo de terapeutas, como por ejemplo fonoaudiología, para hacer una valoración más específica del lenguaje. Y una vez que uno llega al diagnóstico, ahí se ven las necesidades que tiene ese paciente, ¿sí? Eh, Siempre nosotros elegimos, ¿sí? que el paciente y la familia tengan un acompañamiento psicológico, ¿sí? Nos parece súper importante para que esa familia sepa cuál es la mejor manera de actuar. A veces no trabajamos con el niño con psicología, pero sí con la familia para hacer una orientación. Y después depende de cada niño, estarán los niños que necesiten fonoaudiología, psicomotricidad, psicopedagogía. Algunos niños también necesitan, por sus dificultades, trastornos sensoriales, necesitan una terapia ocupacional. Muchos niños también necesitan acompañamiento a nivel escolar con maestras de apoyo, pero eso va a depender de cada niño. Y también hay un grupo de pacientes con condición del espectro autista que suelen estar acompañados con trastornos en la conducta, ¿sí? A veces hay niños que son agresivos,
hacia otros o hacia ellos mismos, ¿sí? Entonces, bueno, también ese grupo de pacientes en algunas oportunidades necesitamos que nos acompañe en el equipo psiquiatría. Doctora, aquí, bueno, algunos mensajes que nos llegan de los oyentes quieren participar, contando también sus experiencias. El caso de Lucila de Tucumán, que nos cuenta que tiene una nietita llamada Ángeles, que tiene autismo y retraso madurativo. Dice, tiene 10 añitos, no habla, tiene terapeutas. Es una situación difícil porque, dice, a veces su hija manifiesta que la nena se pone muy intensa, dice entre comillas. Se la lleva al colegio con maestra integradora, a la mañana 2 veces a la semana, va a un instituto donde la ayudan también. Bueno, estas situaciones también que hablan un poco de cómo a veces contener a la familia, ¿no? Que seguramente será necesario. En mi caso, doctora, conocí un caso particular de una nena que tenía todos muñequitos muy pequeñitos y los tenía siempre ordenados de la misma manera. Entonces la mamá limpiaba el lugar y volvía a colocar siempre en el mismo orden los muñequitos porque si no ella se ponía mal. Yo pensaba, digo, a veces no sería necesario por allí dar vuelta a los muñequitos para que ella de alguna manera también actuara en esos casos, siendo ella la que ordenaba, o hay que dejarlo siempre en el mismo lugar. ¿Cómo es psicológicamente o cómo se los ayuda de alguna manera en este caso? Particularmente los pacientes que tienen esta condición tienen intereses restringidos y repetitivos, ¿sí? Entonces, también está acompañado de poca flexibilidad, ¿sí? Son en general personas muy rígidas, que si uno cambia, así resistentes a los cambios, que si uno les cambia algo sin previamente avisarles, suelen traer bastantes inconvenientes en el día a día, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos algo con lo cual ellos se sienten seguros, tranquilos, podemos desencadenar un episodio de angustia, de irritabilidad, de malestar en esa persona. Entonces nosotros les pedimos a los padres que sobre todo utilicen mucho lo que es la anticipación, ¿sí? Entonces si nosotros le vamos a hacer ese cambio, que para nosotros es algo que simplemente cambiamos de un lado los muñequitos y listo, para ellos la verdad que es algo muy importante. Entonces si nosotros lo vamos a realizar, previamente se lo tenemos que avisar. Claro. A algunos niños les tenemos que avisar hasta que vamos a cambiar el recorrido para ir al colegio porque hay una calle cortada, ¿sí? Porque ellos están acostumbrados a ir por ese camino absolutamente todos los días y están seguros yendo por ahí, es su lugar conocido. Y si nosotros por alguna cuestión tenemos que cambiarlo, siempre, y funciona mucho, créanme que funciona de verdad, hay que anticipárselos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a realizar, que les cambie su rutina, que les cambie su día a día, que les cambie lo que ellos están acostumbrados a hacer, hay que anticiparlos, porque si no, realmente ellos la pasan mal. Doctora, si bien tu especialidad es en torno a lo que el trabajo con los niños, por ahí esto que venís contando suele pasar en personas ya jóvenes o adultos también, ¿no? Y que empiezan como a notar, bueno, en el video se hablaba una mujer que es la que iba relatando el video que al final sorprende. Ella dice, yo también tengo autismo y soy consultora en una multinacional, ¿no? Como mostrando que uno puede con esta condición trabajar, acompañada, seguir adelante. A nivel de adultos, de jóvenes mayores, ¿cómo nos vamos dando cuenta de que hay algo de esto dando vuelta en la vida? Porque estos gestos de a veces todo colocarlo bien y que no nos saquen de los esquemas, en algunos casos suele ser hasta casi obsesivo. Sí. Bueno, ahí hay que distinguir como varias cosas y que no se nos confundan con otros diagnósticos. La condición del espectro autista sí o sí tiene que haber habido alguna dificultad en la niñez, ¿sí? No es que, porque a veces están los trastornos obsesivos compulsivos que empiezan en la adolescencia o en la adultez, ¿sí? Bien. Que empiezan a aparecer estas características más repetitivas, ¿sí? Y restringidas, pero cuando uno es adulto. Pero tiene que haber habido
sí o sí dificultades en las habilidades sociales y en las interacciones sociales de pequeños, ¿sí? Porque es una condición que se ve desde niños, ¿sí? Porque es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, tiene que haber habido dificultades, sobre todo en la interacción social de niños y también estos intereses restringidos y repetitivos también en la infancia, que después se pueden trasladar a adultos. Pero ¿cómo se puede ver? Claramente, como decía en el video, ¿sí? Personas que son, como recién hablábamos, pero no a la escala que estábamos hablando, ¿sí? Pero que son más rígidos, que hay poca flexibilidad, ¿sí? Y que tienen intereses que por ahí son diferentes a lo de los demás, ¿sí? Pero bueno, ahí ya tenemos que hacer una consulta y determinarlo bien al diagnóstico, porque hay estas cuestiones se suelen Ujú, como confundir exacto. con otros Ujú. diagnósticos, como por Eh, ejemplo el trastorno claro, obsesivo compulsivo. Ujú. habrá que hacer un análisis entonces de un poco de gran parte de su De la historia vida, de la Ujú, vida. Exacto. exactamente, Y exactamente. una consulta más, doctora, vinculada ya con la educación de niños y niñas que tienen esta condición. Pero más que para ellos, para los compañeros y compañeras de los niños que acompañan, digamos, esta situación. Se da muchas veces que, bueno, se conoce o porque la docente lo expone en el grado o en el aula, que hay un compañerito o una compañerita que tiene esta condición. ¿Qué se le debe transmitir a los otros niños para acompañar adecuadamente el desarrollo pleno de estas personas? Bueno, como es un espectro y es tan amplio, ¿sí? Ujú. Dentro de este diagnóstico, dentro de esta condición, vamos a tener niños que son extremadamente inteligentes, ¿sí? Hay un grupo de estos niños que la verdad que sobresalen en cuanto a lo cognitivo, que son eh, inteligentes a nivel, por ejemplo, en matemáticas, ¿sí? Que pueden, que saben más que los mismos profesores a veces o que son expertos en el sistema solar, ¿sí? Entonces, bueno, a veces cuando aparecen estos pacientes que están dentro del espectro y que son muy leves sus dificultades en la interacción social y la verdad y el nivel cognitivo es perfecto, muchas veces no necesitan ni apoyo dentro del aula, por lo que ese diagnóstico no se suele hacer mucho hincapié en el aula. Muy distinto es los pacientes, como veíamos en el último ejemplo del video, ¿sí? Que no tienen lenguaje, ¿sí? Muchas veces estos niños no interaccionan socialmente con ningún compañero o son un poco más agresivos dentro del aula, hiperactivos que no pueden quedarse. Y bueno, generalmente a los niños son los que mejor se adaptan y no hay que decirles mucho. Mm. Ellos mismos son lo ayudan, ¿sí? En el momento de, por ejemplo, de la hora de la merienda, siempre tienen algún aliado, ¿sí? Que nadie le pidió que sea aliado, sino que ese niño siente la necesidad de ir y ayudarlo de sacarle las cosas del té y ponérselas sobre la mesa o ir a buscarle la mochila cuando vienen sus papás a ayudarlo. Los chicos lo suelen hacer sin ninguna necesidad de intervención del adulto. Son los adultos los que por ahí necesitan, los adultos sí, que están encargados del día a día de esos niños, que necesitan un poco más de directiva, ¿sí? Tanto la docente o la Ujú. maestra integradora. Pero los niños, la verdad, que se adaptan sin ninguna necesidad de los adultos. Doctora, por aquí una consulta dice, ¿cómo se ayuda a padres que no se animan a hacer lo que sociabilice al niño? Lo tienen encerrado en su casa. Y también otra consulta es, ¿por qué hay niños con autismo que son agresivos? Bueno, respondiendo la primer consulta, es muy difícil. Realmente hay pacientes que nos cuesta mucho, ¿sí? Que nos cuesta mucho que salgan de la casa, ¿sí? Porque al tener algunos pacientes muchos trastornos sensoriales, ¿sí? Hay cuestiones de los ruidos, ¿sí? Hipersensibilidad auditiva, que cuando hay mucho murmullo, que cuando hay mucha gente se empiezan a sentir incómodos. Entonces, a veces son pacientes que lo pasan muy mal, ¿sí? Entonces, que frente a una reunión familiar o en alguna fiesta o en algún acto escolar,
terminan sufriendo mucho, ¿sí? Pasándole mal. Entonces, por ahí me pongo en el lugar de esas familias y cuidando un poco la integridad de sus hijos y sabiendo que la van a pasar mal, que eligen quedarse un poco en casa. Esto es algo que no es que ellos se quieran quedar, ¿sí? Simplemente que lo hacen porque piensan en el bienestar de su Claro, hijo. claro. Y cada paciente que tiene esa dificultad, créanme que es una de las principales cuestiones que se trabaja con el equipo terapéutico, ¿sí? Todo lo que es las sensibilidades es algo que es muy, muy importante, ¿sí? Claro. Estas sensibilidades a veces se ven también relacionadas con la comida, ¿sí? Que no aceptan demasiadas texturas, entonces son muy selectivos en cuanto a la alimentación. Entonces esto también los restringen hacia dónde va esa familia, ¿sí? Y no recuerdo la otra pregunta, perdón. Aquellos niños con autismo, con la condición del autismo que incluso vos mencionabas que son Sí. agresivos, doctora. Sí, no se sabe el por qué, preguntaba por qué. Sí. No se sabe por qué, ¿sí? No se sabe en este momento. La ciencia no ha llegado a darnos esa respuesta todavía. Mm. Pero sí, algunos pacientes tenemos con dificultades importantes en la conducta. Y bueno, y son esos pacientes que trabajamos siempre en equipo con los terapeutas, el colegio, familia y generalmente psiquiatría también. Bien, bueno, hemos aprendido un montón, doctora, gracias a todo lo que has compartido, pero son cosas A que ustedes. como que están abiertas. Ustedes, digo, más que nada, quienes estudian y están en trato permanente con las personas de que tienen esta condición y otras también, imagino que cada día surge algo nuevo, alguna Ujú. duda, y bueno, y es la forma que tenemos como humanos, como cultura, de ir acompañando estas realidades que son parte de la vida. Así que el agradecimiento a todos los que como vos trabajan en esto y gracias también por compartir esto, ¿eh? Un gusto, doctora. Buen Bueno, día. un gusto, muchísimas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bueno, allí Chao, chao. pasaba la doctora Julieta Brugia Fredo, que es neuróloga infantil en la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Tanto para aprender, ¿no? Y esto de decir, bueno, aprendemos un montón, pero nos falta descubrir un horizonte inmenso para el desarrollo, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y todos sabemos cuán amplio es esa posibilidad. Pensaba en estas dos virtudes, la virtud de la paciencia Ujú. y la virtud de la esperanza, en medio de un conjunto de dificultades que por ahí realmente nos tienen mal. Bueno, ojalá que la paciencia y la esperanza, la fortaleza, las podamos vivir en estas situaciones que nos tocan, ¿no? Tanto Claro. como quienes afrontan como parte de familia, porque ahí lo explicaba la doctora, como también quienes estamos alrededor y que tenemos que abrir el corazón para poder acoger, acompañar en este caminar juntos, que es la sinodalidad, donde todos somos distintos en este poliedro, esta imagen que Ujú. nos quedó, ¿no? Que mencionaba el Papa Francisco, Javier. Sí, y a veces nos pasa, Cristian, Ceci, de decir, bueno, pero ¿cómo, qué puedo hacer yo si, bueno, si no te ha tocado esta circunstancia particular en tu vida o en la vida de una persona cercana? Y hay un dato puntual que lo repetimos cada año porque hemos conocido algunas experiencias y sabemos cuánto es. Por ejemplo, a fin de año, en las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, Ujú. no usar pirotecnia, por ejemplo, porque muchos de los niños y niñas que tienen de este espectro, esta condición, Sonora, digamos, pero técnica sonora. claro, tienen este problema que recién manifestaba también la doctora, ¿no? Les genera mucho mal, muchísimo estrés, al punto de que algunos llegan a autolesionarse cuando escuchan ruidos estruendosos. Sí. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Podés, por ejemplo, si conoces a alguien, decirle, mira, no uses pirotecnia a fin de año porque hace mucho daño a personas concretas. Y ya va a ser una forma, un adelanto Ujú. pequeño que como sociedad, como cultura vamos a tener para acompañar también a estos hermanos que tienen esta problemática puntual. En el video hay una niña que dice uso cascos, refiriéndose, Auriculares. porque los españoles dicen así, a los auriculares por la Exactamente. sensibilidad que tiene a los ruidos externos. Y quería agregar o sumar a lo que dijo Cristian, ¿no? También la misericordia Mm. y también el amor, ¿no? Fundamental para con los niños y con los padres, para con toda la familia, ¿no? Que viven inmersos en una situación de esta. Te escuchaba, Ceci, cuando vos decías lo de los auriculares. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta que algunas veces toco bocina en la calle cuando voy en el auto. También allí, porque puede pasar una persona.
también a lo mejor nos hace mejores conciudadanos en esto de acompañar esta realidad, tocar menos bocina cuando vamos en el auto. Fíjense cómo mínimamente, con muy poquito, podemos acompañar estas realidades, ¿no? Les propongo una muy breve pausa. Dale. Y ya viene José Moyano. Vamos a hablar de, fíjense, me vienen a la cabeza los niños ucranianos, de todos los niños que padecen la guerra y que tienen esta particular condición